Gracias, Jaime. Doctor Luis, buena tarde, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a proceder a presentarlo porque ahora le corresponde a usted su conferencia, la cual nos va a impartir y que lleva como título "Cómo romper con un espejismo la herencia socrática de Soren Kierkegaard". Voy a proceder a presentar al doctor Luis Guerrero Martínez. Eh, Él es profesor e investigador del Departamento de Filosofía en la Universidad Iberoamericana. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Fue director del Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de 2005 a 2013. Anteriormente fue profesor y director del Departamento de Humanidades, Relaciones Internacionales y Derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Profesor y director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana Ciudad de México. El profesor Guerrero ha sido un gran impulsor en México e Iberoamérica del pensamiento y las obras del filósofo danés Soren Kierkegaard. Es presidente de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Kierkegaardianos. Ha coordinado el proyecto de traducción de las obras importantes de Kierkegaard al español por la Universidad Iberoamericana. Es el creador y responsable de la página web Kierkegaard en español. Es el editor del boletín informativo de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Kierkegaardianos. Ha impartido cursos y conferencias en las principales universidades de nuestro país y ha sido invitado también a universidades en Norteamérica, Sudamérica y Europa. Entre sus publicaciones se encuentran los libros ¿Qué significa existir? Ensayos sobre la filosofía de Kierkegaard, la filosofía del siglo XX, un mapa biográfico, entre muchas otras publicaciones. Ha sido editor de diversos libros colectivos y tiene también publicado más de 50 artículos en revistas especializadas en diversos medios impresos, tanto nacionales como internacionales. Bueno, una vez que he hecho la presentación del doctor Guerrero, pues no me queda más que cederle el micrófono y pues adelante, por favor, doctor. Bienvenido. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes. ¿Sí se oye bien? Sí, sí, se oye perfecto. Ok, perfecto. Bueno, pues agradezco la invitación y como les decía, me da mucho gusto que pueda compartirles con ustedes parte de mi investigación acerca de la relación entre el pensador danés Soren Kierkegaard y Sócrates, ¿no? Básicamente a través de la ironía y la subjetividad y la crítica en general que hace Sócrates en su época. Quiero comenzar con un texto que viene en este libro de Kierkegaard, que es La enfermedad mortal, de un seudónimo kierkegaardiano, se llama Anticlimacus, el seudónimo. Y en una parte, en la segunda parte del libro, dice lo siguiente. Se opina que el mundo necesita una república, un nuevo orden social e incluso una nueva religión, pero nadie piensa que de lo que más necesidad tiene el mundo, precisamente en virtud de tanto saber que confunde, es de otro Sócrates. Desde luego, nuestro tiempo necesita muchísimo de semejante cura irónico-ética, hasta tal punto que quizás sea lo único de lo que en realidad está necesitado. Este texto es bastante significativo de la importancia que Kierkegaard le dio y le daba a la postura, a la actitud de Sócrates, de tal manera que en una época muy convulsionada como le tocó a Kierkegaard, él termina diciendo casi que lo único que necesita el mundo es otro Sócrates, ¿no? O sea,
pudiera parecer muy extraño. Es como si nosotros viéramos hoy en día todos los conflictos internacionales, todos los problemas en México, en la sociedad, ideológicos, etcétera, ¿no? Y de repente alguien dijera, bueno, de lo único que está necesitado el mundo es de otro Sócrates, ¿no? Resultaría realmente extraño. Bueno, en realidad mi conferencia intenta resolver el porqué de esta afirmación de Kierkegaard y de esta manera valorar la influencia que tuvo Sócrates en Kierkegaard, ¿no? Y cómo un contexto que de alguna manera puede repetirse en nuestra época, el contexto que le tocó vivir Kierkegaard, de alguna manera ese papel que le da a Sócrates puede ser igualmente a lo mejor relevante en nuestros días. Sócrates no es solamente un referente en Kierkegaard, como si fuera un autor, o sea, Kierkegaard citó a decenas o no sé si centenas, pero muchos autores de filosofía, de teología, de historia, de literatura, ¿no? De distintos lugares. Y pudiera parecer que Sócrates es uno más de esos tantos que cita, pero en realidad es un pensador fundamental en el pensamiento de Kierkegaard, ¿no? Yo diría, probablemente sea el más importante o el segundo o tercero más importante, casi yo me atrevería a decir que es el más importante, que además está en la génesis de su preocupación filosófica. Realmente su impulso para dedicarse a la filosofía fue precisamente a través del contacto que hizo en su tesis universitaria sobre Sócrates, ¿no? Pero también para poder interpretar el mundo y hacer una crítica, ¿no? Y proponer un pensamiento a partir de esa crítica, ¿no? Todo esto, de alguna manera, está implicado en el contacto de Kierkegaard con Sócrates. Un aspecto muy importante fue su tesis, como les acabo de decir, que pudiera hoy en día ser como el equivalente a su tesis doctoral. Kierkegaard estudió en la Universidad de Copenhague, era su ciudad natal, pero realmente era una persona, para decirlo educadamente, muy distraída de sus estudios universitarios. Tardó mucho en realmente tener un tema de tesis, ¿no? No sabía muy bien qué hacer porque tampoco es que estuviera tan interesado. Y un profesor muy querido de él, que al poco tiempo falleció, eh, tuvo clases con él y ahí apareció la figura de Sócrates desde una perspectiva más irónica, ¿no? Y lo que hizo Kierkegaard su tesis fue estudiar el papel de la ironía en Sócrates, referida a una discusión que había en su época entre romanticismo y eh, ilustración, racionalismo, hegelianismo, ¿no? O sea, la ilustración, el racionalismo, Hegel, ¿no? El idealismo, pues querían medir todo bajo parámetros racionales, ¿no? Y en cambio el romanticismo era un movimiento que justo lo que hacía era una crítica, ¿no? De querer definir el mundo a partir de esos parámetros. Entonces, y gran parte del punto central de la discusión era precisamente el papel de la ironía. El papel de la ironía, en cierta medida, justo es una crítica. La ironía es criticar irónicamente una determinada realidad. Bueno, Hegel habló pestes de los románticos, ¿no? Especialmente en el punto de la ironía, y por ejemplo, ustedes revisan sus lecciones de historia de la filosofía y distintos otros lugares, su filosofía del derecho, ¿no? De Hegel, etcétera.
hace una crítica despiadada a la ironía y cuando le toca hablar del método socrático, ¿no? Cuando analiza la figura de Sócrates, termina criticando a Sócrates precisamente por la ironía. Bueno, digamos, ese conflicto muy interesante que se estableció en los primeros años del siglo XIX es el que Kierkegaard retoma para su tesis doctoral, ¿no? Es magíster era en esa época, pero después digamos, se identificó como doctorado pocos años después en la Universidad de Copenhague. Y lo que hizo Kierkegaard fue, la tesis tiene dos partes. La primera parte fue recurrir a las fuentes socráticas para estudiar el concepto de la ironía, ¿no? Platón, Jenofonte y Aristófanes. Y la segunda parte para ver los criterios de la discusión entre los románticos y especialmente Hegel y dar su propia propuesta. Bueno, digamos, ese es el contexto en el que Kierkegaard está realizando su tesis. Ahí descubre a Sócrates, realmente le encanta, queda fascinado por la concepción socrática de la ironía, ¿no? Y lo que hace, justo yo les diría, llevo años estudiando el pensamiento de Kierkegaard, yo les diría, en realidad, lo que Kierkegaard se transformó, o sea, era un estudiante universitario, ¿no? Y Kierkegaard decidió dedicarse a la escritura filosófica. Él no trabajó, se dedicó toda su vida a escribir filosóficamente, tratando de llevar en su contexto contemporáneo el pensamiento de Sócrates, la crítica irónica, ¿no? Se suele decir que Kierkegaard es un gran crítico de su época, pero es un crítico que a través de sus seudónimos, Kierkegaard escribió casi exclusivamente en seudónimos, toda la parte filosófica, y en realidad eran seudónimos que justo lo que buscaba era hacer una crítica a partir de la ironía, ¿no? Sus seudónimos, de ahí que Kierkegaard sea reconocido como un muy buen escritor existencialista, ¿no? Precisamente por todo el juego de seudónimos, de ironía que hay en sus obras, al mismo tiempo que está haciendo una profunda crítica social a partir de ellas, ¿no? A Kierkegaard le tocó vivir una época de grandes cambios en Europa, ¿no? En Dinamarca y en el resto del mundo, acontecimientos geopolíticos, económicos, culturales, ¿no? Perteneció a la generación inmediatamente posterior a la Revolución Francesa, ¿no? También a la caída de la hegemonía monárquica y de la nobleza, ¿no? Eh, Dinamarca se opuso, él en parte fue un crítico, digo, de hecho, de las pocas monarquías que quedan en el mundo, la de Dinamarca, pero justo la discusión, ¿no? Mucho más liberal de aquella época, ¿no? Porque iban cayendo las monarquías y a veces de manera trágica en el resto de Europa o en buena parte de Europa. Kierkegaard vive justo, digamos, esa época. También la revolución industrial, en parte, digamos, el papá de Kierkegaard fue un próspero comerciante en telas, ¿no? En todo el boom del algodón, precisamente por la revolución industrial, ¿no? Pero también, digamos, había ese cambio cultural, ¿no? De cierto liberalismo, de la caída o de la crítica a la nobleza, a la monarquía, ¿no? Llevaba también una transformación del concepto de libertad humana, ¿no? Los individuos ya no estaban determinados por su nacimiento o las estructuras sociales imperantes, ¿no? Por el contrario, se vislumbraba la posibilidad real de que cada individuo pudiera elegir y determinar su destino, ¿no?
su destino social, su destino cultural, su visión del mundo, ¿no? Aunque en contraparte, que eso también le tocó vivir a Kierkegaard, contemporáneo a Marx, por ejemplo, ¿no? De una, el rápido fenómeno de la masificación, ¿no? Ciudades cada vez más pobladas, personas que para encontrar una mejor imagen ante esa sociedad burguesa, ¿no? Y un estatus social, iban adquiriendo los parámetros dominantes de la burguesía, ¿no? Entonces, esa libertad tan proclamada por la Revolución Francesa, ¿no? Y esa visión del mundo de ya no estoy sujeto a una casi esclavitud práctica, por otro lado, se convirtió en una especie de ideología burguesa, ¿no? De un cierto dominio de los parámetros que uno tenía que aceptar para ser aceptado, digamos, en las nuevas esferas sociales, ¿no? Bueno, y en esa época es donde les comentaba, prácticamente en todas las sociedades de Europa y también de América, ¿no? Bueno, es la época, estamos hablando de los años, este, fin- finales del 18 y principios del 19, por ejemplo, de las revoluciones en América Latina, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? O sea, es toda una época de convulsión política de mayor libertad, ¿no? Pero les digo, culturalmente había básicamente dos tendencias, una tendencia mucho más ilustrada, o sea, finalmente la evolución, el progreso de Europa, de las sociedades, ¿no? O sea, estaba basada, pues, digamos, en una visión ilustrada, ¿no? Tecnocientífica, y por otro lado, en una visión filosófica muy racionalista, ¿no? Y con el boom, con la fama, por ejemplo, de Hegel, que iban de todas partes de Europa, igual los daneses, ¿no? A tomar cursos a Berlín o a donde estuviera Hegel para escuchar al maestro y después llevar sus ideas, ¿no? A los distintos países, les digo como ocurrió en Dinamarca. Bueno, hubo un gran choque entre los partidarios del romanticismo, ¿no? Mucho más liberales, más subjetivos, ¿no? Menos racionalistas, más críticos, y digamos el ala un poco más dura racionalmente, más confiada en el progreso, en el poder de la razón, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay una escena muy famosa en la época de Kierkegaard en la Universidad de Copenhague, de que estuvieron a punto en las escaleras y luego en la estancia, todavía se conserva, o sea, todavía está ese lugar allí en la universidad, dos profesores de la universidad que se dijeron hasta lo que no, y les digo, estuvieron a punto de llegar a golpes, ¿no? O sea, fue una discusión tremendamente acalorada, justo porque eran profesores que se conocía que uno era mucho más partidario del romanticismo, de una visión estética, más liberal, más de la sensibilidad, y el otro profesor mucho más racionalista, ¿no? Bueno, eh, había además ahí sus rencillas, ¿no? Digamos, por debajo de la mesa, y ese era el ambiente, ¿no? O sea, en las tertulias que se organizaban en distintas casas, ¿no? Que todo eso fue en el siglo XIX, pues siempre había, digamos, movimientos muy románticos, poetas, músicos, ¿no? Filósofos y otros que siempre querían imponer esta visión mucho más, digamos, más cientificista, más racional. Bueno, todo esto es lo que yo quería dar una visión amplia. Todo esto es lo que Kierkegaard, digamos, tiene como horizonte cultural justo a la hora de hacer su tesis sobre el papel de Sócrates, ¿no? Como creador de la ironía. Eh, y como les decía, Kierkegaard termina, o sea, un poco para que vean en la transformación de Kierkegaard. Kierkegaard, justo cuando estaba haciendo su tesis doctoral, estaba comprometido con una muchacha danesa, Regina Olsen, ¿no? Bueno, y fue tal su transformación
encontró tal su vocación de escritor que prácticamente unas semanas después de presentar la tesis, terminó con ella, ¿no? Un acontecimiento un poco dramático, se fue a Berlín, ¿no? Ahí se habían organizado un curso con Schelling, ¿no? En donde hubo mucha gente importante de aquella época en ese curso, y empezó a escribir, ¿no? Y en pocos meses escribió muchos, o sea, esto fue en el 41. Para febrero del 43, o sea, en menos de un año, pocos meses, ¿no? Empezaron a salir sus libros, ¿no? Libros muy importantes, o lo uno o lo otro, Temor y Temblor, La Repetición, sus discursos edificantes, etcétera, ¿no? Bueno, y todo esto bajo, digamos, el sentirse arropado por, digamos, esa influencia socrática, ¿no? De hecho, yo considero que en realidad Sócrates fue el gran amigo de Kierkegaard, ¿no? Digamos, un amigo, hoy diríamos virtual, ¿no? En él Kierkegaard tuvo muchas incomprensiones, tuvo muchas dificultades, lo criticaban mucho porque él era muy crítico, ¿no? Y de alguna manera se sentía arropado y sentía que estaba viviendo una experiencia muy similar a la que había vivido Sócrates, ¿no? Bien, Kierkegaard, en pocas palabras, consideraba que tanto la sociedad danesa como en general la cultura, muchas manifestaciones de la cultura que dominaba el mundo, que dominaba Europa, estaban sumidas en un espejismo, ¿no? En algo que es falso, que parece que allí hay agua, pero en realidad no lo es, ¿no? Parece que allí hay una tabla de salvación o que hay la clave para el progreso humano, etcétera, pero en realidad eso es un espejismo. Pero el espejismo justo tiene la falsa cualidad de que se piensa que es verdad. La persona que está viendo un espejismo está viendo que ahí hay un charco, como cuando vamos por una carretera y por espejismo vemos que el asfalto está mojado, pero cuando nos acercamos no lo está. Bueno, justo el espejismo es que aparenta ser verdadero. La primera reacción es confiar, es creer, ¿no? Es pensar que sí, que eso es, ¿no? Y para una persona que no ha sido consciente del error del espejismo, no quiere salir del espejismo. Es mucho más cómodo pensar que se tiene la verdad. Cada uno de nosotros, yo diría cada uno, o sea, casi sin lugar a equivocarme, ¿no? Piensa que su postura, que su visión del mundo, que la forma de pensar, que lo que dice, etcétera, está bien, ¿no? Si no, no lo diríamos, nos cambiaríamos de posición, ¿no? Bueno, pero a lo mejor resulta incómodo que alguien intente decirnos, oye, estás equivocado, ¿por qué te dedicas a eso? No pierdas el tiempo, o, eso casi lleva a la ruina cultural, etcétera, ¿no? Bueno, esa incomodidad es la incomodidad que en parte empezó a generar Kierkegaard, o sea, como lo que yo tengo que hacer es ayudar a la gente a que salga de ese espejismo. Y esto fue precisamente lo que él encontró en Sócrates, ¿no? Ese espejismo. Voy ahora y voy a hacer una presentación con láminas. Voy a analizar dos textos platónicos sobre Sócrates, ¿no? El primero, muy brevemente, solamente unas partes para que se vea lo que Kierkegaard observó en Sócrates. La primera parte de la apología de Sócrates y una visión de conjunto con algunos fragmentos de un diálogo un poco más de cierta madurez que es el Menón, ¿no? Un poco para que se vea ahí justo esa mismo objetivo que tenía Sócrates de ayudar a que sus contemporáneos salieran del espejismo en el que se encontraban. Bien, entonces voy a poner la lámina. Permítanme un segundo.
Ok, ¿sí se ve? Sí, doctor, sí se ve. De acuerdo, muy bien. Bueno, entonces, lo que voy a tratar de responder, que es como la parte central de mi conferencia, es qué encontró Kierkegaard en Sócrates, ¿no? Y como les comentaba, para eso primeramente voy a ver un aspecto específico de la apología de Sócrates, ¿no? Que es muy importante para entender la ironía. Como ustedes recuerdan, la condena de Sócrates, que está relatada en la Apología, básicamente las acusaciones son dos. La primera es la de corromper a los jóvenes y la segunda de creer en cosas sobrenaturales de su propia invención, ¿no? En vez de los dioses de la polis. O sea, de incredulidad de los dioses de la polis, el segundo, y de corromper a la juventud. Bueno. En lo que yo me voy a enfocar unos aspectos muy específicos es en el discurso de Sócrates respecto a la primera acusación, que es la de corromper a los jóvenes. Bien, si ustedes recuerdan, en la Apología, justo cuando está iniciando ese discurso, dice que su amigo Querofonte le preguntó al oráculo de Delfos, ¿no? Una vez que fue a Delfos, si había alguien más sabio que Sócrates, ¿no? La Pitia, la sacerdotisa ahí que había, respondió que nadie era más sabio que Sócrates, ¿no? Bueno, Querofonte llegó a Atenas y le dijo a Sócrates lo que le había dicho la Pitia, ¿no? Lo que el oráculo de Delfos había dicho, ¿no? Bueno, la respuesta de Sócrates, la actitud de Sócrates ante que el oráculo diga Sócrates es el más sabio, fue de quedarse pasmado, ¿no? Dice lo siguiente, esto es del 21b en la Apología. ¿Qué dice realmente el Dios y qué indica en enigma? O sea, Sócrates considera que ahí había un enigma. Dice, yo tengo conciencia de que no soy sabio. O sea, la Pitia dice que soy el más sabio y en realidad yo tengo conciencia de que no soy sabio, ni poco ni mucho, ¿no? Toda la ignorancia socrática que conocemos bien. ¿Qué es lo que realmente dice al afirmar que yo soy muy sabio? Sin duda no miente, no le es lícito. Y durante mucho tiempo estuve yo confuso sobre lo que en verdad quería decir, ¿no? Bueno, este es el planteamiento, así comienza casi la vida mucho más filosófica de Sócrates, ¿no? No estamos hablando de cuando lo condenan, sino está haciendo una rememoranza, ¿no? De lo que aconteció un poco en su vida filosófica. Y lo que hizo, si ustedes recuerdan la apología, es ir con uno de los sabios, un poco para ver, ¿no? O sea, en un sabio ver por qué él era sabio y a lo mejor Sócrates no, sí, sí. Y se dio cuenta que la otra persona que tenía fama y que presumía de sabio, en realidad era un ignorante, en realidad no sabía, ¿no? Fíjense, intentaba, o sea, todo esto es el discurso de Sócrates, intentaba a esa persona con la que tuvo contacto. Intentaba yo demostrarle que él creía ser sabio, pero que no lo era, no lo era. Fíjense, aquí está eh, lo que comentábamos, el título de mi exposición, el espejismo. Creer que es sabio, pero no lo era, ¿no? De los interlocutores de Sócrates. A consecuencia de ello, me gané la enemistad de él y de muchos de los presentes, ¿no? O sea, a alguien que se tiene por muy famoso, si lo dejan a lo mejor un poco en ridículo, si lo ironizan para mostrarle que en realidad no es sabio,
Obviamente, pues a lo mejor se va a molestar, se va a enojar mucho, ¿no? Dice, al retirarme de allí, razonaba a solas que yo era más sabio que aquel hombre. Es probable que ni uno ni otro sepamos nada que tenga valor, pero este hombre cree saber algo y no lo sabe. En cambio yo, así como en efecto no sé, tampoco creo saber. Fíjense, la sabiduría socrática en realidad es una sabiduría negativa, muy interesante. Perdón la contradicción que voy a decir, positivamente muy rica, o sea, saber que no sé, eso es una gran sabiduría, ¿no? En cambio, los otros, si se fijan, hay dos partes en las que dice prácticamente lo mismo. Creía ser sabio, pero que no lo era, que es la primera parte amarilla, y en la segunda cree saber algo y no lo sabe, ¿no? En cambio, la sabiduría es darse cuenta que no sabe y ser consciente de que no sabe, ¿no? O sea, está en la verdad porque sabe que no sabe, ¿no? Bueno, esta es, digamos, el núcleo de más que pensamiento socrático, o sea, Sócrates propiamente no tiene una doctrina, ¿no? Digo, hay mucho que discutir, ahorita no es el tema de esta conferencia, ¿no? Cuando se habla de la ignorancia socrática, justo el pensamiento de Sócrates es en realidad prácticamente todos los diálogos, cuando está el verdadero Sócrates, ¿no? Prácticamente todos los diálogos de sus distintas fuentes, ¿no? Es justo mostrarle al interlocutor que lo que creía saber en realidad no lo sabe, ¿no? Y eso lo hace a través de la dialéctica, de las preguntas, con mucha ironía, ¿no? O sea, lo lleva continuamente a reducciones al absurdo, a contradicciones, ¿no? Bueno, este ejemplo, ¿no? O sea, de las personas creen ser sabias y no lo son. Cuando está haciendo ese resumen en su apología, fíjense, 13 veces, la apología es un texto muy corto, bueno, en esa primera parte, salvo dos de la última, o sea, ya casi está terminando la apología, o sea, 11 veces en la primera parte y dos al final, como para volver a insistir, insiste en la realidad comprobada por él a lo largo de su vida de que la gente cree saber y no sabe, ¿no? Y que su papel fue, ¿no? Ayudar a que la gente se diera cuenta que no sabía, romper un espejismo, romper una ilusión. Fíjense, sigue en su discurso, es probable, atenienses, está hablando a los que lo acusaron y al público que estaba ahí, que el Dios sea en realidad sabio y que en este oráculo diga que la sabiduría humana es digna de poco o de nada. Y parece que el Dios se sirve de mí, de mi nombre, poniéndome como ejemplo, como si dijera, es el más sabio el que de entre de vosotros hombres conoce como Sócrates, que en verdad es digno de nada respecto de la sabiduría. Así pues, incluso ahora, voy de un lado a otro investigando y averiguando en el sentido del Dios. Si creo que alguno de los ciudadanos o de los forasteros es sabio, y cuando me parece que no lo es, prestando mi auxilio al Dios, le demuestro que no es sabio, ¿no? Fíjense, este texto tiene dos partes muy interesantes, ¿no? La primera es que propiamente eh, aquí está hablando del límite de la racionalidad humana, ¿no? O sea, hay que tomar ejemplo de Sócrates, ¿no? De que en realidad enfrentarse a la realidad, a los misterios de la realidad, a los misterios del conocimiento, casi lo único que uno puede hacer es quedar en perplejidad, ¿no? Un poco como lo dirá Wittgenstein en el Tractatus, ¿no? Quedar en perplejidad. Bien, pero por otro lado, su misión, ¿no? Dar ese auxilio a los dioses,
es ir por las calles, ir por las plazas, y cuando hay alguien que ostenta, que sabe, ¿no? Empieza a examinarlo, ¿no? Y de alguna manera le ayuda demostrándole que no es sabio. Mucho se habla, a veces de manera a lo mejor sin conocer muy bien el contexto, de la mayéutica socrática, ¿no? De su vocación de partera como su madre, ¿no? Bueno, propiamente la única referencia que hay es en el diálogo Genofonte, que aparece al principio y al final, y precisamente en ese diálogo, en el diálogo, eh, perdón, en el Teteto, no sé por qué dije Genofonte, en el Teteto, ¿no? En ese diálogo, justo el contexto de la mayéutica es para ayudar justo a que la gente, ¿no? Como a parir, pero digamos a parir negativamente. O sea, Teteto está queriendo saber algo y termina por la misma idea. Sócrates le muestra que en realidad no sabe, ¿no? Y al menos le ha ayudado a que tome una posición de su verdadero estado, ¿no? Y Kierkegaard dice, bueno, esto es lo que puede ofrecer mi método, la mayéutica, ¿no? Entonces, cuando se encuentra una persona a lo mejor sabia y muy buena, pues a lo mejor puede ayudar a que vayan desarrollándose las ideas, pero en realidad la postura socrática es esa, digamos, dialéctica un poco más negativa de ayudar a que la gente se dé cuenta que no sabe, ¿no? Que cree saber, pero no sabe. Les digo, son 13 veces en la apología. Les recomiendo que la lean de nuevo, ¿no? Para que se den cuenta de esto. Bien, Sócrates llega a tres conclusiones respecto del oráculo, ¿no? Que había sentenciado que no había un hombre más sabio que él en Atenas. En primer lugar, el reconocimiento de su ignorancia como sabiduría. O sea, reconocer la ignorancia es de sabios. Mi sabiduría es reconocer la ignorancia. Luego, en segundo lugar, la convicción de que debía prestar un servicio al Dios, ayudando a los demás a que reconocieran su ignorancia, ¿no? De nuevo, es un reconocimiento de la ignorancia, un reconocimiento de que aquello es una falsa ilusión, ¿no? De que estamos ante un espejismo. Y su servicio provoca en los demás malestar y enfado. De ahí, en buena medida, que Sócrates fuera condenado, ¿no? O sea, Sócrates se ganó muchas enemistades, muchas, ¿no? Lo vamos a ver ahorita con Anito, ¿no? Que fue uno de los tres acusadores, ¿no? Realmente Sócrates iba de un lado por otro irritando a la gente porque lo llevaba, o sea, llevaba a la gente a contradicciones. Bien, no me voy a detener, no lo voy a leer porque es muy largo, pero quiero que vean, son dos, cuatro, seis textos en la Apología, en donde de distintas maneras está mostrando cómo la gente queda muy molesta con él, ¿no? Por todo lo que hizo. Bueno, estamos en el contexto de la apología, defendiéndose ante sus acusadores, y lo que está diciendo, bueno, en realidad están muy molestos porque mi actitud era casi defender la sabiduría versus los que creían ser sabios, ¿no? Entonces, es muy interesante porque ahí uno ve que realmente había mucha molestia contra Sócrates, como también se puede ver en muchos de los diálogos, ¿no? O sea, no nos da tiempo ahora, pero parte de mis investigaciones a través de las distintas fuentes platónicas es ir viendo esa molestia que provocaba Sócrates, ¿no? Que en buena medida se entiende bien por qué haya acabado como acabó, ¿no? Porque además Sócrates era tremendamente irónico, ¿no? O sea, no es que fuera, digamos,
hoy podríamos decir, muy caritativo en su forma de decirle a la gente que estaba equivocado, sino en parte a través de la ironía, de una cierta burla, de llevarlos a la contradicción, etcétera, simplemente dejarlos callados, ¿no? O sea, bien. Eh, Voy a poner un ejemplo de la parte ya final de la apología de Sócrates, que es muy interesante. Dice, está hablando de la muerte, o sea, sabe que lo van a condenar a muerte, ¿no? Que la gente está muy molesta con él, pero dice que en realidad no le teme a la muerte, ¿no? Dice, porque temer a la muerte no es otra cosa que creer sabio sin serlo. Si se fijan, de nuevo, aquí está una de las veces que lo repite, ¿no? Tener miedo a la muerte es creer ser sabio sin serlo, pues es creer que uno sabe lo que no sabe. En realidad no sabemos qué es la muerte, ¿no? Pues nadie conoce la muerte, ni siquiera si es precisamente el mayor de todos los bienes para el hombre, pero la temen como si supieran con certeza que es el mayor de los males, ¿no? Puede ser algo muy bueno, puede ser algo muy malo. Si se teme es que se ignora, o sea, es un ignorante, estás temiendo algo como si lo conocieras cuando en realidad no lo sabes, ¿no? Y con un claro tinte irónico, dice, eh, provocando a sus acusadores, ¿no? Dice que incluso después de muertos, si hay otra vida, dice, si no, es un dilema muy bonito, lógicamente es un dilema muy bonito, porque dice, bueno, si no hay nada, pues es como un sueño, qué rico descansar, ¿no? O sea, ya tengo 80 y tantos años, voy a descansar, pero si hay algo, ¿no? Qué maravilla poder conocer a Homero, a los grandes, ¿no? Personajes que admiro, pero además podré pasar, así casi está terminando la apología, pasar el tiempo examinando e investigando a los de allí como ahora a los de aquí, para ver quién de ellos es sabio y quién cree serlo y no lo es. Si se fijan en estos pequeños textos, al final, dos veces vuelve a repetir la misma idea. La gente que cree ser sabia y no lo es, ¿no? Entonces, en parte se está burlando de sus acusadores, ¿no? Porque dice, bueno, me están acusando de que iba por todos lados, este, interrogando y los jóvenes me escuchaban y querían hacer lo mismo, etcétera. Bueno, pues yo, si me muero y hay otra vida, o sea, voy a hacer lo mismo, ¿no? O sea, si creen que matándome voy a dejar de hacerlo, muy probablemente después de muerto esté haciendo lo mismo. Bien, eh, voy a poner en los minutos que me quedan, voy a hablar de Menón, otro ejemplo de Menón y la ironía socrática, ¿no? Para los que ustedes conozcan el Menón, ¿no? Igual, el Menón tiene, su estructura son tres partes: el diálogo inicial con Menón, el diálogo con un esclavo y el diálogo con Anito. Bueno, en las tres partes, en las tres, justo lo que va a hacer es provocar que los tres que creen saber se den cuenta que no saben, ¿no? Los tres, o sea, ese diálogo es interesantísimo porque hay tres interlocutores muy distintos, ¿no? Y en los tres interlocutores, con una cierta ironía, Sócrates hace lo mismo, ¿no? Si ustedes recuerdan, bueno, entonces, ¿en qué consiste la ironía? Es el que afirma no saber, Sócrates, o sea, Sócrates dice yo no sé, ¿no? Provoca por medio de la mayéutica, por medio de la ironía, ¿no? En los que dicen saber, los interlocutores, los sofistas, un esclavo, en fin, que se manifieste su ignorancia, ¿no? Su petulancia, haciéndolos caer en contradicción, en reducción al absurdo. Bueno, este es básicamente el mecanismo que aparece
una y otra vez reiterativamente en los diálogos socráticos. Vamos a ver un poco la atmósfera de la ironía socrática, ¿no? Eh, Hay muchas sutilezas del lenguaje, o sea, no puedo meterme al texto porque podríamos tomar un curso entero, ¿no? Como yo lo he hecho en los cursos que doy, pero hay muchas sutilezas irónicas del lenguaje, ¿no? Establece el contraste inicial entre la ignorancia de él con la sabiduría del otro, justo para que caiga más redondo, o sea, empiece, no, yo no sé nada, pero tú has de ser un sabio, tú sí has de conocer, etcétera. Excelente manejo de la dialéctica, del discurso. Y luego Sócrates busca escudriñar, perturbar, ¿no? Ahorita vamos a ver lo que significa esto que está entre paréntesis. Eh, Sócrates fue calificado por Menón como un pez torpedo, ¿no? Bueno, Sócrates en realidad busca ser ese pez torpedo. Y por eso también el carácter inconcluso y muchas veces aporético de los diálogos, ¿no? O sea, en el Menón termina diciendo, bueno, no llegó a nada, como en muchos diálogos, y se dice, bueno, pues ya me tengo que ir, nos estamos viendo, a ver si otro día seguimos platicando, ¿no? Bien, y la finalidad es una finalidad negativa, que la ignorancia se manifieste, ¿no? Que la verdad oculta no se contamine con el falso saber. A lo mejor la verdad está por ahí, aún está oculta, pero esa verdad no debe, o sea, hay que quitarle una barrera a esa verdad oculta a través de quitarle la contaminación del falso saber. Bien, veamos muy brevemente, en 10 minutos, espero poder decirles los que me quedan, una panorámica muy general del diálogo, ¿no? Al menos una parte. Bueno, el planteamiento del diálogo, el diálogo es sobre la virtud, sobre el arete, muy, muy importante para los griegos. Y justo Menón, así empieza el diálogo, dice, ¿me puedes decir, Sócrates, es enseñable la virtud o no es enseñable, sino que solo se alcanza con la práctica? O si no se alcanza con la práctica ni puede aprenderse, sino que se da en los hombres naturalmente o de algún modo. Bien, Menón empieza diciendo, es enseñable la virtud, y Sócrates le responde, pero primero hay que ver qué es la virtud, porque yo no tengo ni idea. Y Menón le dice, pero ¿cómo? ¿No sabes lo que es la virtud? ¿No? ¿A poco vamos a decir de ti que eres un ignorante? Y Menón termina, o sea, estoy resumiendo muy rápidamente, Menón termina, Sócrates le dice, bueno, pero a lo mejor tú sí sabes lo que es la virtud. Y Menón dice, claro, yo sí sé lo que es la virtud. Bueno, a ver, defíneme la virtud. Toda la primera parte del diálogo es un intento de Menón de definir la virtud del arete, de definir lo que es la virtud, la arete. Y Sócrates lo lleva a una contradicción, a una segunda contradicción, a una tercera contradicción, hasta que eh, Menón, después de perdón, Sócrates, después de la tercera, vuelve a decir, me parece entonces necesario, mi querido Menón, que te vuelva a replantear desde el principio la misma pregunta, ¿qué es la virtud? O sea, llevan medio diálogo, Menón esforzándose por definir qué es la virtud y Sócrates reduciéndolo al absurdo y termina diciendo, estamos donde empezamos, por favor dime qué es la virtud. Bueno, ahí Menón medio explota, ¿no? O sea, eh, l- l- insiste Sócrates, responde entonces otra vez desde el principio, ¿qué afirmas que es la virtud tú y tu amigo? Y vean la respuesta de Menón, ya un poco molesto, o sea, respetuoso con Sócrates, pero molesto. Dice, Sócrates, había oído yo, aún antes de encontrarme contigo, que no haces tú otra cosa que problematizarte y problematizar a los demás. Y ahora, según me parece, me estás hechizando como si fuera un hechizo, ¿no? Embrujando y hasta encantando por completo al punto que me has reducido a una madeja de confusiones. El que pensaba que tenía claro que era la virtud, ahora ha quedado reducido
a una madeja de confusiones. Y si me permites hacer una pequeña broma, diría que eres parecidísimo por tu figura como por lo demás a ese chato pez marino, el torpedo. También él, en efecto, entorpece al que se le acerca y lo toca. Y me parece que tú ahora has producido en mí un resultado semejante. Pues en verdad estoy entorpecido de alma y de boca y no sé qué responderte. Sin embargo, miles de veces he pronunciado innumerables discursos sobre la virtud, también delante de muchas personas, y lo he hecho bien, por lo menos así me parecía. Pero ahora, por el contrario, ni siquiera puedo decir qué es, ¿no? Esta es la imagen del pez torpedo. Ha quedado completamente Menón entorpecido por toda, digamos, la dialéctica irónica de Sócrates y ha quedado confundido. No sabe qué es la virtud. Pasemos con el siguiente interlocutor, que es el esclavo, ¿no? Es muy, les digo, todas estas cosas tienen mucho filón, daría para ahí de estos fragmentos hay libros, ¿no? Pero fíjense, Sócrates está queriendo poner un ejemplo con el esclavo acerca de la reminiscencia, etcétera, y le hace una pregunta geométrica, y el esclavo responde con cierta petulancia de que es fácil responder, ¿no? Y Sócrates le empieza a preguntar y empieza a responder, les digo, con una cierta petulancia el sirviente o el esclavo, hasta que Sócrates lo hace llegar a una contradicción. Y entonces el esclavo dice, por Zeus, que yo no sé, ya no tengo idea, estoy confundido, igual que había pasado con Menón. Y entonces Sócrates empieza a tener una reflexión con Menón y le dice, esto es importantísimo, ¿te das cuenta una vez más, Menón, en qué punto se encuentra ya de camino de la reminiscencia? Porque al principio no sabía cuál era la línea de la superficie de 8 pies, como tampoco ahora lo sabe aún. Sin embargo, creía entonces saberlo. Fíjense, creía saberlo, pero no lo sabía. Y respondía con la seguridad propia del que se sabe. Creía saberlo y su actitud era del que sabe, considerando que no había problema. Ahora, en cambio, considera que está ya en el problema y como no sabe la respuesta, tampoco cree saberla. Es verdad, dice Menón. Sócrates, entonces está ahora en una mejor situación con respecto del asunto que no sabía. Así me lo parece. Al problematizarlo, al entorpecerlo, pez torpedo, como hace el pez torpedo, ¿le hicimos algún daño? A mí me parece que no. Le hemos hecho al contrario un beneficio para resolver cómo es la cuestión. Ahora, en efecto, buscará en buen grado, puesto que no sabe, mientras que muchas veces antes, delante de todos, con tranquilidad, creía estar en lo cierto al hablar de la superficie doble y suponía que había que partir de una superficie del doble de largo. Así parece. ¿Crees acaso que él hubiera tratado de buscar y aprender esto que creía que sabía, pero ignoraba, antes de verse problematizado y convencido de que no sabe y de sentir el deseo de saber? Me parece que no, Sócrates. ¿Ha ganado entonces al verse entorpecido? Me parece que sí. Bien, si se fijan, esto es un texto paralelo, como hay muchos en los diálogos de lo que se decía en la apología. ¿Qué es lo que está haciendo Sócrates con Menón? ¿Qué es lo que está haciendo con el esclavo? ¿No? Y finalmente, con Anito, que es el tercer interlocutor en el diálogo Menón, ¿no? Están viendo ahora si hay una gente que pueda enseñar la virtud, ¿no? Y llega Anito y Sócrates le dice, oye, Anito, ¿habrá alguien? ¿No?
Y Anito dice, ¿por qué quieres oír el nombre de uno solo? ¿No? Cualquiera de los atenienses bellos y buenos, etcétera, puede educar. Y Sócrates, digamos, una buena parte de esa tercera parte del diálogo, empieza a ponerle contraejemplos. Fulanito de tal es muy bueno, ¿no? Y muy sabio y no supo educar a su hijo. Fulanito de tal es muy bueno y muy sabio y no supo educar a su hijo. Fulanito de tal es muy bueno y muy sabio y no supo educar a su hijo. O sea, cualquiera, o que no tenían interés en educar a sus hijos, ¿no? Bueno, Anito explota, ¿no? Se va enojado, se va muy molesto, ¿no? Y prácticamente estamos llegando casi a la finalidad, a la parte final del diálogo, ¿no? Eh, Fíjense lo que dice Anito. Ah, Sócrates, me parece que fácilmente hablas mal de los demás. Yo, porque estuvo criticando a los que sabían mucho, pero habían educado mal a los hijos. Yo te aconsejaría, si me quieres hacer caso, que te cuidaras, vean la amenaza. Porque del mismo modo que en cualquier otra ciudad es fácil hacer mal o bien a los hombres, en esta lo es en modo muy particular. Creo que tú también lo sabes. Y termina, dice, Sócrates le dice a Menón, me parece, Menón, que Anito se ha irritado bastante. Y no me asombra, ya que en primer lugar cree que estoy acusando a estos hombres y en segundo lugar se considera él también uno de ellos. Pero si llegara a saber alguna vez qué significa hablar mal, cesaría de irritarse, pero ahora lo ignora. Si se fijan, con mucha ironía, vuelve a repetir la forma, ¿no? Si algún día logra saber, ¿no? Pero ahora lo ignora. Cree saber, pero en realidad no sabe. Bien, bueno, esta actitud socrática, les digo, más que pensamiento, esta actitud socrática es un modo de ser. En realidad es lo que Kierkegaard intentó adaptar de forma muy distinta, o sea, no crean que son diálogos, no son diálogos, adaptar por medio de los seudónimos en la mayoría de sus obras, ¿no? O sea, podría poner muchos ejemplos y cómo esto se manifiesta, ¿no? O sea, son seudónimos que se presentan a veces como ignorantes, tiene, digamos, posturas dentro de los libros que parecerían llenas de sabiduría, pero que termina de alguna manera mostrando la inconsistencia de aquello, ¿no? De lo que se pretende saber, etcétera. Bueno, gran parte del pensamiento de Kierkegaard fue justo jugar de un modo contemporáneo, ¿no? A partir de estilos literarios distintos, a partir de seudónimos, a partir de parámetros filosóficos distintos, ¿no? Pensando en Hegel, pensando en el racionalismo, pensando en la ilustración, pensando en ciertas actitudes sociales viciadas, ¿no? O sea, toda una serie de espejismos que Kierkegaard intentó en cierta medida ayudar a que la sociedad se diera cuenta de que estaba en un pantano y que no lo sabía, ¿no? Hay un texto, eh, con ese texto termino, no sé si me lo voy a recordar de memoria, pero decía que en uno de los seudónimos, en o lo uno o lo otro, que el mundo parecía como aquel payaso que estaba en una representación en el circo y que de repente el circo empezó a incendiarse, ¿no? Y que el payaso salió todo preocupado diciendo, hay fuego, fuego, ¿no? Y que el público empezó a reírse, ¿no? Jaja. No, sí, de verdad, hay fuego, fuego. Y que la gente no le hacía caso porque era un payaso. Y dice, tristemente el mundo puede quedar incendiado porque la gente no se da cuenta de que en realidad está viviendo de una falsedad, ¿no? Bien, esto es un poco la temática que quería presentarles hoy sobre la influencia de Sócrates en el pensamiento de Kierkegaard. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis.
Muy interesante su disertación porque pues trae a colación una de las facetas importantes de Kierkegaard, que es precisamente la presencia de Sócrates, este Sócrates irónico que después el mismo autor danés va a replicar en sus textos bajo diferentes seudónimos, ¿no? Como para despistar pues, al público. Eh, Muy interesante. Felicidades por ello. Vamos a pasar ahora a a la segunda fase de esta conferencia. Si alguno de los participantes quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, pues están abiertos los micrófonos. Por favor, adelante. Sí, si me permites, doctor Roberto. Adelante, Oscar. Vale. Buenas tardes, doctor Luis. Es un placer, como siempre, escucharlo. Su lucidez mental, pues vaya, es grande y habrá que reconocerlo. También en algún momento le hemos dedicado un tiempo a la lectura del señor Platón, y sobre todo pues, rastreando a Sócrates, ¿no? Y de pronto, escuchándolo, se me vino a la cabeza la posibilidad de invertir la relación. Es decir, que no pensáramos el espejismo respecto al sentido positivo del saber. Como usted decía, en realidad Sócrates siempre nos lleva a la posibilidad de la negatividad del pensamiento y la negatividad del saber. Pero podríamos invertir eso y decir que ese esfuerzo de negatividad del saber, ese afán de hacer que el otro reconozca su ignorancia, es también un espejismo, sobre todo porque, vaya, a lo largo de la historia de la filosofía, todos los filósofos intentan de una u otra manera precisamente despertar a sus contemporáneos. Y todos, un poco con la imagen que cerraba al final de Kierkegaard, ¿no? Pensamos que se está incendiando y que solo en esa posibilidad de despertarlos el incendio puede ser apagado. Pero parece ser que la humanidad vive en el incendio y es sumamente complejo ese esfuerzo, ¿no? Casi heroico, pero al mismo tiempo, pues, en un constante fracaso, ¿no? No sé qué piense usted, sino también el espejismo estaría del otro lado. Sí, bueno, muchas gracias por tu pregunta, que es muy sugerente, ¿no? Obviamente, digamos, el mismo cuestionamiento nos lleva a un nivel, yo no diría ni siquiera en Sócrates ni en Kierkegaard, mucho menos de escepticismo, ¿no? Sócrates siempre pone como referencia de estar un paso más cercano a la verdad. O sea, la verdad está ahí, pero digamos, hay confusión, hay espejismo. Lo primero que uno tiene que hacer es como barrer lo que no es para después llegar, ¿no? Lo mismo con Sócrates. Sócrates tiene, perdón, lo mismo con Kierkegaard. Kierkegaard tiene un concepto muy, muy importante desde los inicios, antes inclusive de su tesis, ¿no? Una carta muy famosa en Gilelai, que es el de la verdad subjetiva, ¿no? No se trata de decir no existe la verdad y cada quien haga lo que quiera, ¿no? Sino que en realidad uno tiene que comprometerse, ¿no? Con eh, hay un voy a utilizar una expresión de, de San Agustín, a ver si me acuerdo de Agustín de Hipona, ya que estoy en una universidad jesuita, ¿no? Que es la de dilucidar, ahorita no recuerdo la expresión, cuando Ignacio de Loyola hizo sus ejercicios espirituales, decía que en buena medida lo primero que se tenía que hacer en los ejercicios espirituales era como saber, ya me acordé de la palabra, discernir, ¿no?
discernir qué era de un espíritu bueno y qué era de un espíritu malo, saber hacer un análisis, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de criticar por criticar, ¿no? Porque si no, entonces efectivamente uno tendría que decir, bueno, pues ahora hagamos lo mismo, ¿no? O sea, mejor critiquemos la crítica, sino saber discernir, saber estar atentos para aquellos rasgos que a lo mejor pueden ser que la cultura nos esté manipulando, que la historia esté arrastrando un cierto vicio, pero siempre en el fondo, ¿no? Hay un trasfondo de deseo, por un lado, de encontrar una verdad y una verdad que comprometa. En ese sentido es verdad subjetiva, no es verdad subjetiva en el sentido. Kierkegaard no piensa que la subjetividad es que cada quien piense lo que quiera, ¿no? O sea, pues sería el acabose, ¿no? Entonces, ¿para qué tanto criticar la? No, subjetividad significa un compromiso con la verdad. Entonces, es complejo, o sea, lo que tú dices es cierto, o sea, si yo critico al que critica, pues cuando se detiene este círculo casi, uno podría decir, hasta perverso, ¿no? O sea, lo que en realidad hay que hacer es más bien como saber discernir, ¿no? Y tener una actitud de compromiso. Yo creo que Sócrates, a mi modo de ver, tenía un compromiso con la verdad, aunque él no es que haya hecho todo un desarrollo de un pensamiento, miren, aquí está la verdad, ¿no? Pero yo creo que no nos viene mal, o sea, que nos viene bien una cierta dosis de visión crítica, o sea, de bajarle a nuestros egos, ¿no? De querer saber o de creer que tenemos la razón siempre, ¿no? Nos volvería un mundo a lo mejor más humano, más comprometido, reconocería, o sea, fíjense, Sócrates tiene varios diálogos en el Menón, dice, si reconoces esto, te vas a volver menos irritable ante los demás, ¿no? Le está diciendo Sócrates a Menón, ¿no? O sea, si reconoces, porque te darás cuenta que si no sabes, a lo mejor los demás tampoco saben y vamos un poco en el mismo camino, en el mismo barco y hay que ayudarnos. Entonces sí no es fácil, o sea, la filosofía está llena de dilemas, ¿no? El que planteas es uno de esos dilemas, pero por otro lado yo creo, como sucede en el Menón, ¿no? Cuando de ahí sale el tema con el esclavo, ¿no? De la reminiscencia. Así como en el plano epistemológico Platón acudió a la reminiscencia, ¿no? Aunque lo ponga en boca de Sócrates, yo poco te diría, bueno, a través del discernimiento ayudaría como a saber distinguir entre lo que es meramente crítica por crítica, ¿no? A lo que es una crítica adecuada. Más no te puedo decir porque efectivamente caeríamos en un callejón sin salida. Gracias, doctor. Profesor Josué, por favor. Gracias, doctor Rush, por cederme la palabra. Pues, doctor Luis Guerrero, antes que nada, felicitarlo por su ponencia. Ya son varias veces que comparte con nosotros acá de la Facultad de Humanidades, pues, este conocimiento que usted ha adquirido con gran esfuerzo. Le agradecemos los organizadores, pues que desde el primer mensaje que le envié, aceptó estar con nosotros, eso lo valoramos mucho. Hay una pregunta que siempre he tenido, no he logrado resolverla del todo, me inquieta ya desde hace algunos años. Hice la tesis sobre Ser y Tiempo de Heidegger y encontré en esas lecturas, junto con otro amigo que hizo su tesis sobre Kierkegaard, pues que hay una gran similitud entre Kierkegaard y Heidegger. Y luego encontré el Congreso Kierkegaard organizado por la UNESCO, en donde se le prohíbe ir a Heidegger, ¿no?
Yo no sabía nada de la vida de Heidegger, ¿no? Afortunadamente, para poder titularme, no sabía yo nada de su vida personal, ¿no? Sino más bien supe primero de su pensamiento. Pero un poco veo que estos dos pensamientos se unen en este análisis existencial en donde pues se llega a comprender que el hombre está arrojado a la existencia y que de pronto lo único que lo sostiene es el lenguaje. Es mi percepción que me dejó al final Heidegger y percibo que lo retoma de Kierkegaard al, al percibir que el lenguaje son como de esas chinchetas que ponemos en los corchos para sostener los papeles. Y percibo también ahora, revisando nuevamente a Platón, que Sócrates también y los mismos griegos en sus tragedias se percataban de eso. De tal manera que la labor del filósofo, de una u otra manera, es revisar la cultura, revisar el lenguaje para encontrar de dónde afianzarse. Doctor, no solamente Kierkegaard, sino Sócrates en este caso, Platón, con todo el drama que vivió anteriormente, y bueno, pues Heidegger en este sentido también percibe pues tal vez este momento en el que estamos pasando, ¿no? En su discurso de rectorado y en algunos otros textos deja entrever ese momento en el que la técnica va a estar narrando la pelea de un boxeador instantáneamente y que eso va a ser más importante que precisamente esto, observar que no sabemos, ¿no? Y que tenemos una pretensión enorme y que solamente puede ser debilitada esta pretensión a partir precisamente de una autorreflexión, de una introspección, pero que es una labor individual a final de cuentas, doctor. No es una labor colectiva, sino es más bien una labor muy comprometida de forma muy personal, ¿no? Este sería mi comentario, doctor. Muchas gracias y si usted gusta agregar algo, se lo agradezco mucho. Su micrófono, doctor. Sí, bueno, decía que en primer lugar a ti muchas gracias por la invitación. En efecto, yo siempre me he sentido muy cercano ahí en el Departamento de Humanidades. Me agradó mucho también el proyecto que están haciendo con los clásicos y créanme que me siento muy identificado, ¿no? Con ustedes desde hace muchos años, ¿no? O sea que me siento en parte como en casa, con ustedes, ¿no? Y yo agregaría un poco algo que en cierta medida también complementa la pregunta que hacía Oscar, ¿no? Que es el tema de la fenomenología, ¿no? En realidad, el concepto de fenomenología que, digamos, más cercano a Heidegger, ¿no? Que está también muy vinculado, este, el concepto de fenomenología es precisamente ante una crítica a un tipo de conocimiento que se ha ido enviciando, y en esto sería muy similar, digamos, a esa crítica, a ese lado crítico, digamos, la solución que hay, la solución que propone Heidegger, la solución que está en Kierkegaard y en cierta medida, a lo mejor a través del diálogo, del lenguaje que está en Sócrates, es justo abordar, eh, digamos, la realidad desde una perspectiva fenomenológica, esto es, de regresar al origen. Si el espejismo cultural de la historia, de la sociedad, de una serie de parámetros nos han ido desdibujando la verdad, tenemos que encontrar esas experiencias, ¿no? Que en cierta medida nos ayuden a tener una visión más original.
Esto es, por ejemplo, una de las citas explícitas que tomó Heidegger en Ser y Tiempo de Kierkegaard, justo para hablar de la angustia, ¿no? Que es, digamos, cuando está el meollo del originario. O sea, ¿qué es lo originario en el hombre? O sea, lo más originario es ese ser arrojado, ¿no? El ser ahí. En realidad es el ser ahí y lo que está detrás de ello, que es la angustia. Bueno, eso está tomado de Kierkegaard, ¿no? Reconocido por Temor y Temblor. Efectivamente, en esa conferencia, Heidegger eh, se como que siente un poco de celos, me parece, ¿no? Y que dice, no, mi pensamiento no tiene nada que ver con el de Kierkegaard, pero pues voy a hablar de lo mío, etcétera, ¿no? Que es lo que hace en esa conferencia, la recuerdo bien. Pero sí, yo pienso que sí hay una vinculación y que en cierta medida l- aquella plataforma que nos permite, para decirlo, digamos, metafóricamente, navegar hacia una concepción más fenomenológica es el lenguaje, ¿no? El lenguaje nos ayuda, por un lado, a no, que eso es, por ejemplo, la gran maravilla de Platón y los diálogos, ¿no? Del carácter dialógico de Sócrates también, de los seudónimos kierkegaardianos, de la forma, a veces un poco críptica, pero muy buena de Heidegger y sus análisis del lenguaje, ¿no? En cierta medida nos ayuda a ser un poco más vital, de ahí que Heidegger también esté, aunque él no le gusta la parte que lo califiquen de existencial, ¿no? Ahí está la parte existencial, pero el lenguaje es mucho más rico que lo meramente conceptual, ¿no? O sea, el lenguaje tiene una mayor plasticidad, ¿no? Entonces, no se trata de un saber meramente conceptual, sino que es algo mucho más vital y que de alguna manera eso vital nos puede llevar a experiencias, ¿no? O sea, no son simplemente conceptos originarios, son conceptos que parten de experiencias, ¿no? Y que hay que saber envolver en un lenguaje que le sea más propio, ¿no? Y de ahí también toda la parte muy interesante de Heidegger, que es más poética, ¿no? O sea, más cercana a la poética o su interés por el arte, etcétera, ¿no? Espero haya podido responder en algo. Josué, y muchas gracias por la invitación. Hay una pregunta que nos hacen desde el Face, doctor. Sí, Se la voy a leer. Muchas gracias por su ponencia. Sin lugar a dudas, es una exposición clara, lúcida, valiosa. Ha sido un placer escucharle. Me gustaría preguntar respecto a la idea de la enseñanza de la virtud. Entiendo que la virtud por sí misma no la enseña ni Sócrates ni ningún otro estudioso de la filosofía. En papel de educador, pues la virtud implica una disposición del alma de quien recibe la enseñanza filosófica y ciertamente es una posición incómoda reconocer que poco, muy poco es lo que conocemos. Entonces, ¿qué opinión le merece la posición de Sócrates en calidad de pedagogo? Pues su enseñanza no es como la concebimos vagamente en la actualidad, una suerte de acumulación de datos, sino un modo de ser. sí, que es en parte como concluí mi conferencia, o sea, en realidad de Sócrates no puede hablarse de un pensamiento propiamente tal, o sea, aunque las historias de la filosofía y los que se dedican a eso, pues siempre intentan buscar cuál es su ética y su política y su epistemología, todo eso está sacado un poco de contexto. Lo propio, o sea, lo que hacía Sócrates era diálogos como lo vemos en el Menón y como tanto, o sea, la apología es una buena descripción de su vida. O sea, se la pasó yendo a las plazas, a los lugares donde había discusión, etcétera, y a meter un poco su papel de interrogador, ¿no? Entonces, ese es el papel de Sócrates, es un papel efectivamente muy educativo, es un papel que a lo mejor para nuestros parámetros culturales no agrada mucho, porque siempre queremos la fórmula, ¿no? Siempre queremos que
cualquier realidad empate de forma casi inmediata y segura dentro de otra, ¿no? Para poder tener todo ordenado. Los seres humanos nos sentimos un poco angustiados, ¿no? Hablando de la angustia de Kierkegaard, cuando no tenemos las cosas bajo control, ¿no? Y queremos que todo quede embonado. O sea, que aunque seamos muy críticos de ciertas cosas, nuestra crítica tiene que quedar embonada en algo, ¿no? No puede quedar simplemente al aire. Bueno, la labor de Sócrates era, mm, desafortunadamente, le diría a su interlocutor, le diría a Nito, le diría a Menón, le diría al esclavo, no, hay que seguir rascando, hay que seguir rascando. Y a lo mejor la sabiduría, ¿no? Es simplemente, como después lo va a decir Aristóteles al inicio de la metafísica, es simplemente la de sorpresa, sorprendernos ante la realidad, ¿no? No necesariamente eh, codificarlo, ¿no? Sino sorprendernos ante la realidad, que a lo mejor es una actitud mucho más filosófica que la de querer tener ya un sistema cerrado, sea cual sea, y no me refiero solamente al sistema hegeliano, ¿no? O sea, aunque se hable de un sistema antirracionalista o poético o eh, no sé, post, lo que sea, ¿no? Muchas veces lo que se intenta es crear un sistema, ¿no? Se tiene a sus dioses, filósofos, a sus, digamos, oradores, a sus gentes a las que hay que citar, etcétera, y todo queda, al final, todo queda envuelto en un sistema. Es difícil romper, de nuevo, lo que decía Oscar, ¿no? Pareciera que eso no nos llevaría a nada, pero a lo mejor eso es honestidad, ¿no? En eso regresamos igual a Heidegger, ¿no? O sea, finalmente lo que nos queda es una honestidad, ¿no? Independiente, o sea, aunque no lleguemos a nada, lo mejor es ser honestos, es decir, bueno, hasta aquí llego. Muchas gracias por la pregunta. Yo quisiera nada más aprovechar su presencia, eh, plantearle una inquietud. Si bien ya lo acaba usted de afirmar, que la actitud irónica de Kierkegaard, pues es eso, llegar a reconocer con honestidad que, pues que no se tiene gran cosa, ¿verdad? En ese campo de la dilucidación de los conceptos. Mi inquietud viene por lo siguiente: ¿de qué manera y por qué y en qué momento Kierkegaard hace concursar, digamos, en el desarrollo de su mismo discurso, la misma noción de Dios, un Dios diferente al de Hegel, que es un Dios vacío, sino que pues un Dios que está más apegado a las escrituras, el de Kierkegaard? Entonces, sí me interesaría que usted pudiera pues, aclararnos un poquito en lo que queda del lapso, cuál sería el motivo por el cual Kierkegaard hace concursar el concepto de Dios en el desarrollo mismo de su discurso. Sí, bueno, es muy interesante. Kierkegaard tiene a lo largo de 1843 al 55, que es cuando fallece, todo un conjunto de obras seudónimas, ¿no? Pero al mismo tiempo, desde esos años hasta que fallece, tiene también un conjunto de obras que suelen llamarse discursos edificantes, ¿no? Y están también las obras del amor, etcétera. Bueno, todos esos discursos son discursos religiosos. Digamos que Kierkegaard en realidad es un pensador profundamente religioso, aunque al mismo tiempo crítico de ciertos parámetros, digamos, demasiado aburguesados de la religión, ¿no? Kierkegaard, un poco antes de Marx, ¿no? Es uno de los primeros que hace la crítica de que la religión se puede convertir en un opio, ¿no? O sea, así lo dice, ¿no? En un fármaco. Eh, Cuando la religión se vuelve un sucedáneo para seguir, digamos, bien acomodado en el mundo, ¿no? Cuando en realidad la religión es
algo muy exigente, es algo que compromete, es algo, digamos, que no es simplemente para una parte dentro de un esquema, a lo mejor de un sistema racional, ¿no? O de un sistema social. Es algo mucho más personal, más serio. Personal no significa inventado, ¿no? Sino dentro de una tradición, pero una tradición que busque el compromiso, que busque la honestidad, versus una religiosidad meramente social que sea de apariencias. Entonces, sí hay en Kierkegaard, a lo largo de todo su pensamiento, una crítica, por ejemplo, la obra Temor y Temblor es una crítica, por un lado, al racionalismo de Hegel, lo cita con mucha frecuencia, pero también a una visión demasiado superficial de quien, por ejemplo, de los pastores en Dinamarca que se ponen a hablar de las escrituras sin demasiado compromiso, ¿no? Entonces, hay obras seudónimas que al mismo tiempo el seudónimo, ¿no? En este caso Johannes de Silencio es el seudónimo de Temor y Temblor, está haciendo una crítica a los usos idealistas de Hegel, ¿no? Y a la escuela hegeliana, pero también a los usos aburguesados de la religiosidad danesa. Y entonces busca qué sería, o sea, como Abraham, ¿qué sería lo auténtico en la fe? Esa es la pregunta de Temor y Temblor, ¿no? Entonces, sí yo te diría, es muy importante. Yo creo que no hay que tenerle miedo a la parte religiosa de Kierkegaard porque hay consideraciones sumamente interesantes, muy profundas, sea uno creyente o no sea creyente, ¿no? Y ya con esto termino. En Temor y Temblor dice, bueno, curiosamente, el seudónimo de Temor y Temblor dice que no es creyente, ¿no? Pero dice, bueno, en realidad, sea creyente o no creyente, hay que entender, digamos, existencialmente qué significa vivir con Dios o vivir sin Dios, ¿no? Si un ateo no se ha angustiado por lo que significa vivir sin Dios, es que en realidad es un ateísmo muy superficial, como puede serlo también alguien que cree de una manera muy superficial, ¿no? Entonces, el seudónimo que no es creyente, ¿no? Es, en cierta medida nos está hablando de que lo importante es entender qué significa la existencia con o sin Dios, ¿no? No es tan simple, no es una pregunta simple. Y esto es un poco, por ejemplo, una de las obras de Kierkegaard es lo que intenta resolver, mostrando cómo la filosofía meramente especulativa en realidad no llega, ¿no? a resolver ese problema. Pues muchas gracias, doctor Guerrero. Con usted estamos cerrando el programa general de esta versión de filosofía y teatro entre los griegos. Esperemos que no sea, pues, desde luego, la última ocasión que podamos coincidir en este tipo de eventos. Y bueno, también le decimos a todos los participantes aquí presentes, pues, les agradecemos mucho también su compañía, su presencia. Y pues esperemos la convocatoria para la siguiente emisión. Doctor Guerrero, por medio electrónico se le hará llegar su constancia en los siguientes días. Le agradecemos mucho, en verdad. Muchas Gracias, gracias a usted. compañeros. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo pronto. Hasta Gracias. luego. Gracias al maestro Beto, gracias a Carmen Urbina, a nuestras autoridades, a los colegas y amigos, a todos los alumnos que se integraron a este proyecto, pues por supuesto al doctor Rush, a David, a Cinto, a Alejandra Pérez, a Itzel Álvarez, a Alan Castañeda, a Oscar, a Mariano,
a Noé. Muchas gracias a todos los ponentes nacionales e internacionales. Buenas tardes a todos. Hasta pronto. Buenas tardes, gracias, nos vemos.